Lo último que vimos el día martes fue cómo graficar una recta expresada en distintas formas, ¿no? Cuando estaba expresada en la forma explícita, cuando estaba expresada en la forma segmentaria. Pero ahora lo que vamos a ver es un poquito de trabajo algebraico, que le llamamos nosotros trabajo de lápiz y papel, que es cómo hacer el pasaje de una forma de la ecuación de la recta a otra, cosa que ya estaba también puesto para que ustedes miraran en el primer video que les dejamos para revisar sobre la ecuación de la recta. Entonces ahora vamos a trabajar un poquito sobre esta situación. ¿Qué es lo que tenemos acá? La recta expresada en forma general es cuando todo lo que es X, todo lo que es Y, todo lo que es un valor independiente, se encuentran de un lado del signo igual y esa expresión está igualada a 0. Es decir, un número multiplicado por X, más o menos otro número multiplicado por Y, más o menos otro número, igual a 0. A eso lo llamamos forma general de la ecuación de la recta, o también forma implícita. Implícita es porque la Y no se encuentra despejada, sino que se encuentra mezclada en el mismo lado de la igualdad con la X, con los números que no tienen ni X ni Y. Explícita, que era la que vimos hasta la clase pasada, es cuando la Y se encuentra despejada y tenemos la ecuación en la forma de Y igual mx más b. Entonces ahora lo que queremos hacer es justamente pasar de esta forma a la forma explícita o también a la forma segmentaria. Y vamos a trabajar sobre una ecuación que no tenga letras solamente, sino que tenemos números. Pero es importante que ustedes identifiquen acá que se trata exactamente de la misma forma de la recta, con la particularidad de que si ustedes miran esta expresión en donde tenemos las letras y esta expresión donde tenemos los números, lo que van a encontrar es que las expresiones son iguales con la salvedad de que la letra A vale 3, que la letra B vale menos 2, que es el numerito que está multiplicando ahí, y que la letra C vale menos 6. Estas letras por sí solas, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, no me indican nada. Hay sí, por supuesto, relaciones en las cuales puedo llegar a calcular la pendiente y demás, pero son fórmulas que tengo que memorizar. Entonces, en vez de memorizarlas, lo mejor es pasar de la forma general a la explícita, porque recuerden que esta forma explícita, y lo voy a escribir aquí, que es I igual mx más b, si yo logro transformarla en esta expresión, voy a obtener dos datos, dos informaciones de la recta. Voy a saber cuánto vale la pendiente y voy a saber cuánto vale la ordenada al origen. Pero también vamos a pasar a la forma segmentaria, porque si yo logro escribirla de esta manera, x sobre a más y sobre b igual 1, también tengo información de la recta, que son los valores del eje X y del eje Y por donde la recta pasa. Y acuérdense a su vez que en esta expresión segmentaria nosotros podíamos calcular la pendiente a través de la expresión menos b minúscula sobre a minúscula. Entonces, en vez de memorizar qué relación hay entre estas tres letras A, B y C para calcular pendiente, ordenada del origen y demás, es mucho más sencillo que nosotros la transformemos a la forma explícita o la transformemos a la forma segmentaria. Aprendamos a hacer esto. Por eso ahora lo que vamos a trabajar nosotros es cómo hacer ese pasaje de término. Vamos a empezar primero con la forma explícita. Simplemente recordando que lo que tenemos que hacer en la forma explícita para llegar a y igual mx más b es tratar de dejar y despejada en un lado de la igualdad. Entonces, de esta expresión 3x menos 2y menos 6 igual 0, vamos a hacer los pasajes de términos correspondientes para que y nos quede solita de este lado de la igualdad y todo lo otro pase para el otro lado. Entonces, si ustedes miran esta expresión, 3x menos 2y menos 6 igual 0,
y queremos llegar a dejar y solita de este lado de la igualdad. ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? Pasamos el 6 para otro lado, un más Pasamos, 6. muy bien, pasamos el 6 para otro lado. ¿Qué está haciendo este 6 aquí en esta expresión? Está restando. Está restando, muy bien. Cuando pase, está restando. Cuando pase al otro miembro va a pasar sumando, la operación inversa. ¿Y qué más vamos a poder pasar? Después pasás 3x que está sumando, lo pasás como restando para el otro lado. Perfecto. Fíjense que 3x delante del 3 no hay ningún signo. Pero es como si estuviera el signo más, solamente que no lo escribimos al signo más cuando empezamos una ecuación, como en este caso, ¿no? Cuando no hay nada a la izquierda. Entonces, efectivamente, como está precedido de un signo más, vemos que este término completo está sumando a menos 2i y a menos 6. Entonces, cuando pasa al otro lado, va a pasar también restando, como dijeron ustedes. Y entonces, en nuestra expresión, vamos a tener esto. El menos 2i, que queda donde está, el menos 3x, que pasó restando, y el más 6, que pasó sumando al otro lado. Como teníamos 0 en el lado derecho, no pasa absolutamente nada porque a 0 le sumamos 6, a 0 le restamos 3x y nos queda efectivamente esta expresión. Recordemos que lo que yo quiero es despejar y. Entonces, todavía me faltan hacer algunos pasos. ¿Qué más tengo que hacer? Y pasa dividiendo el menos 2 al otro miembro. Divide todo el otro miembro. Muy O sea, bien. todo lo otro. Efectivamente, a ver. Acá, para despejar y, el que me está molestando es menos 2. Ahora, lo que tengo que pensar es, ¿qué está haciendo menos 2 con i? ¿Qué operación vincula a menos 2 con i? Multiplicación. Efectivamente, esto es como si yo lo tuviera así, ¿no? Menos 2 por i. Entonces este menos 2 que está multiplicando entero, como está, con su signo y todo, tiene que pasar a este otro miembro dividiendo como menos 2. De esa forma, entonces nosotros vamos a tener esta expresión. I igual menos 3x más 6 sobre menos 2. Fíjense un detalle, ¿no? El menos 2 pasa dividiendo a todo lo que tenía en el segundo miembro. O sea que la raya fraccionaria tiene que ser completa. Esto significa que el menos 2 va a dividir tanto a menos 3x como a este 6. Es decir, que yo esta expresión podría escribirla un poquitito más. Podría escribirla así. Menos 3x sobre menos 2 más 6 sobre menos 2. Como el denominador que tenemos en esta fracción es un solo número, lo puedo distribuir con todos los términos del numerador. Entonces lo que yo hice fue distribuir para poder dividir. Y de esta forma simplifico lo que pueda simplificar, corrijo los signos que pueda corregir. Y se animan ustedes a escribirme en el chat qué me queda cuando hago las simplificaciones, tanto de signos como de números, cómo me queda la expresión. Tres medios x menos 3, dice Aldana. Lucas dijo 1 medio x menos 3. Alexia, 3 medios x menos 3. Lucas, fíjate si podés corregir tu expresión. Ah, perfecto, bien. Bueno, Romina, Constanza, todos están escribiendo bien. Y efectivamente, también Agustín, por supuesto. Bueno, todas las respuestas del chat son correctas. Y efectivamente, lo que tenemos nosotros es que la respuesta correcta es i igual 3 medios x menos 3. En principio es porque menos 3x sobre menos 2, los números no se pueden simplificar, pero tenemos menos dividido menos que nos queda positivo. Y 6 dividido menos 2, se simplifican los números, 6 dividido 2 es 3, y a su vez más 6 sobre menos 2 da por resultado menos 3 por la regla de los signos al dividir. Y esta es la misma recta que estaba escrita en forma general, ahora escrita
en forma explícita. Fíjense cuál es la diferencia, notable diferencia. Porque ahora con esta recta nosotros la podemos graficar porque conocemos la ordenada al origen, que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale la ordenada al origen? -3. -3. Perfecto. Esto de acá, este -3, es el valor de b, la ordenada al origen. Y este 3 medios que está multiplicando a x es el valor de la pendiente. Entonces nosotros ahora sí tenemos información para graficarla. Antes no podíamos saber cuál era la pendiente, cuál era la ordenada al origen, salvo a través de fórmulas que vinculaban estas tres letras, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, pero que cuestan a veces trabajo recordarlas, memorizarlas. Entonces, haciendo un simple pasaje de términos, fíjense cómo nosotros podemos llegar a obtener rápidamente la expresión en forma explícita, conocer la pendiente, conocer la ordenada al origen. Antes de avanzar, primero quiero preguntar si se entendió, si hay alguna duda. Si no avanzamos, pero no hacia la próxima diapositiva, sino que voy a hacer el trabajo al revés. Ahora lo que voy a hacer es proponerles llegar desde la ecuación en forma general a la expresión que teníamos antes. Es decir, vamos a hacer el camino al revés. Vamos a salir de esta y vamos a llegar a esta de acá. O sea, vamos a pasar de la explícita a la general o implícita. ¿Alguien me puede decir cómo hacemos este camino? No hay una sola forma de hacerla, ¿eh? Hay varias. Si a alguno se le ocurre alguna idea, yo voy a escribir acá la expresión que tengo abajo en celeste. 3 medios el x. resultado de i con el 2 puede ser. ¿Cómo, perdón? En la i de la forma implícita pones el resultado que te dio en la forma explícita. A ver, vamos a hacer una cosa más aún para que se entienda lo que estoy preguntando, porque lo que vos estás diciendo puede ser correcto, pero para otra cuestión. Yo quiero, lo único que conozco es esta expresión, lo único que tengo es esta expresión, y quiero llevarla a la forma general. Es decir, donde x, y y el número que no tiene ni x ni y estén todos juntitos. ¿Se entiende? No conozco nada más. Entonces, tengo que hacer pasajes de término para lograr llegar a la forma general o implícita. Que tiene esta forma, o sea, un número multiplicando a x, más un número multiplicando a y, más otro número sueltito, igual a 0, y que sabemos ya que nuestro resultado tiene que ser este. La pregunta es cómo hago, cómo llego, cómo empiezo con las operaciones, qué tengo que hacer a partir de la información que tengo acá. Se despeja todo. Igualarlo a 0. O sea, claro, tengo que pasar todos... El primer miembro. Exactamente, tengo que pasar o todo lo que tengo en el primer miembro al segundo. Esta es una posibilidad, ahí la voy a indicar. Pasar todo lo que tengo en el primero al segundo, o al revés, pasar todo lo que tengo en el segundo al primero. Cualesquiera de los dos caminos es válido. Ustedes propusieron pasar al primero, entonces vamos a hacer eso. Y está en el primer término, por lo tanto queda con su signo. Los otros, como están sumando o restando, pasan haciendo la operación inversa. Entonces tendríamos que el 3 medios va a pasar restando, menos 3 medios x, y que el menos 3 que está restando va a pasar sumando. Y ahí entonces todo lo que estaba en el segundo miembro lo pasé al primero. Quiere decir que en el segundo miembro no me quedó nada, me queda 0. ¿Comprenden? Sí. Bueno, esta expresión es parecida a esta que tenemos acá, que es la que tenemos que llegar, pero todavía no es igual. Hay que ordenarla. Hay que ordenarla, sí, hay que ordenarla. ¿Qué más hay que hacer?
Porque fíjense que acá hay un numerito fraccionario que estaría bueno si lo podemos evitar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar que este 2 aparezca acá en el denominador? ¿Cómo puedo hacer para que este 2 desaparezca de acá, pero que no me cambie la expresión? Multiplicar todo por 2. Bien, Lucas lo que nos está proponiendo es que a toda la ecuación, tanto el primer miembro como el segundo, lo multipliquemos por 2. A ver, yo voy a aclarar una cosa acá, simplemente. Voy a intentar hacer un dibujo, a ver qué sale con este dibujo. Yo voy a tener acá como si estos fueran los platillos de una balanza, que está equilibrada, o sea, es mi ecuación original. ¿Está? Ahí va la aclaración, Ruth. Con este ejemplo te voy a hacer la aclaración. Esta es nuestra ecuación original. Si yo en mi balanza, primer miembro de la igualdad, le agrego un peso, ¿qué va a pasar con esta balanza? Con esta balanza de platillos. Desequilibrio. Se desequilibra. Es decir que seguramente la barra que nosotros tengamos vaya a ser esta forma, este platillo se venga para acá abajo y este platillo suba y me queda desequilibrado. ¿De qué forma yo no voy a desequilibrar la balanza si acá, por ejemplo, agrego algo que pesa 3 kilogramos? Agregando 3 kilogramos al otro. Exactamente, agregando 3 kilogramos en el otro. Entonces, una ecuación que es una igualdad, funciona como los platillos de una balanza. La ecuación acá está equilibrada. El miembro de la izquierda es igual al miembro de la derecha. Si nosotros alteramos algo en el miembro de la izquierda, tenemos que alterar también algo en el miembro de la derecha para que nuestra balanza no se desequilibre. Dicho de otra forma, si acá a mí se me ocurre de este lado sumar 2, del otro lado también tengo que sumar 2, como agregábamos acá 3 kilos para que nuestra balanza no se modifique, se mantenga equilibrada. Ahora, si yo digo, bueno, en vez de sumar 2, voy a duplicar el peso que tengo acá. Para que la balanza quede equilibrada, también tengo que duplicar lo que tengo del otro lado. Por eso duplicamos tanto el platillo izquierdo como el derecho, el primer miembro como el segundo, para que no nos quede desbalanceada la ecuación. ¿Se entendió, Ruth? Perfecto. Siempre piensen que una ecuación es una igualdad y se comporta como una balanza de platillos. Así no se van a equivocar. Bueno, ¿qué hago ahora? Una vez que digo multiplico todos por 2. Cuando multiplicamos todos por 2 nos queda 2i, todo por 2. Cuando hacemos menos 3 medio por 2, el 2 que multiplicamos con el 2 que tenemos en el denominador se simplifica y nos queda menos 3x. Y cuando a este 3 lo multiplicamos por 2, nos queda más 6. Y del otro lado, nos va a seguir quedando 0, simplemente, no porque no estamos multiplicando, simplemente porque 0 por cualquier número sigue dando por resultado 0. Y ahí estoy, fíjense, muy parecidos a la ecuación que tengo acá arriba a la derecha. Y dijo muy bien Andrés, que podemos hacer un pasaje cambiando todos los signos. O sea, este 2i que está sumando, yo lo puedo pasar al otro lado restando. Este 3x que está restando lo puedo pasar sumando. Este 6 que está sumando lo puedo pasar restando y efectivamente lograría eso. O también puedo hacerlo de una forma más sencilla, como hicimos antes, pensar que mi balanza sigue estando equilibrada, pero yo voy a multiplicar a todo esto por menos 1. Es decir, le cambio el signo tanto al primer miembro como al segundo. Y de esa manera, haciendo ese cambio de signo, me queda menos 2i más 3x menos 6
igual 0, que 0 tampoco tiene ni signo positivo ni negativo, nos sigue quedando 0 del otro lado. Y ahora logré llegar a lo mismo que tenía arriba a la derecha, con la única particularidad de que los términos están cambiados de orden. Pero ustedes saben que si yo hago 2 más 7, obtengo 9, y que si hago 7 más 2 también obtengo 9, porque hay una propiedad de la suma que es la propiedad conmutativa, es decir, puedo cambiar el orden de los sumandos, el orden de los términos, y el resultado sigue siendo el mismo. Por lo tanto, yo puedo reordenar este primer miembro haciendo 3x menos 2y menos 6 igual 0, y ahí habré llegado a la forma explícita, perdón, a la forma general o implícita de la ecuación de la recta, partiendo de la forma explícita. O sea, hicimos el camino al revés. Eso también está bueno saberlo porque yo puedo ir de una forma a la otra sin ningún tipo de problema, siempre haciendo pasajes de término con cuidado. Si esto se comprendió, pasamos a la siguiente diapositiva en la cual vamos a ver cómo pasamos de la forma general a la segmentaria. Profe, tengo una pregunta. Sí, Lucas. Suponiendo que no sepamos el 3x menos 2y menos 6 igual 0, si lo queremos pasar, ¿cómo sabemos hasta qué punto hay que...? No hay, mirá, la pregunta de Lucas es, ¿tengo necesidad de llegar hasta lo último que llegó Sergio, hasta donde recuadró? Entonces yo le voy a decir, no, Lucas, mirá, con que lleguemos acá, y ahora te digo que es acá, te lo muestro, con que lleguemos acá está bien. Porque en esta expresión ya tenemos y menos 3 medios x más 3 igual 0, estamos en la forma general. Ya estaré bien. Un pasito más estaría bueno, es decir, llegar a este de acá abajo. ¿Por qué a este de acá abajo? Y ahí te lo indico. Este estaría bueno. Porque acá no tengo fracciones. Tengo que A, B y C sean todos números enteros. Ese estaría mejor todavía. Pero no pasa nada si nosotros escribimos la ecuación general de la recta de esta manera, en donde y, x y el término independiente, que no tiene ni x ni y, estén todos de un solo lado y esto está igualado a 0. Creo que ese responde tu pregunta, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Vamos a avanzar hacia la siguiente, entonces. En la siguiente tenemos que pasar de la forma general a la forma segmentaria. La forma segmentaria, recuerden que nos tiene que quedar x sobre un número más y sobre otro número igual a 1. Si lo obtenemos de esta forma, en donde tanto el signo que está delante de x sobre a y el signo que está delante de y sobre b sean positivos, entonces los numeritos que tendremos acá abajo de x y de y serán los cortes con el eje x y con el eje y respectivamente. ¿Qué tengo que hacer para llegar de esta forma general a la segmentaria? ¿Pasajes de términos? Sí, seguro, pero ¿qué pasajes vamos haciendo? ¿Qué es lo que tiene que quedar de un lado y del otro? Acá en rojo ya hay una pista, ¿no? El 6, el menos 6 lo pasás al otro término como, como 6 positivo. Bien, hasta ahí vamos, porque lo que yo tengo que lograr en la segmentaria es que tanto x como y me queden juntos de un solo lado, y del otro lado me quede el número que no está multiplicando ni a x ni a y, y que después lo tenemos que transformar en un 1. Por ahora está muy bien lo que dice Florencia, pasamos el menos 6 que está restando, lo pasamos sumando al otro lado. Y esto ya empieza a tener la forma de la segmentaria. Pero para que tenga la forma de la segmentaria, acá no tengo que tener un 6, sino que tengo que tener un 1. ¿Y cómo logro un 1 en este lugar? Se divide todo por 6. Perfecto. De los dos lados. Sí, dijeron muy bien, porque había otra posibilidad que sería errónea, que es decir, resto 5 en los dos lados. Porque eso no me hubiese solucionado las cosas. Ahí yo voy a dividir por 6 y después les voy a explicar lo que estaba diciendo recién. A toda nuestra expresión
nosotros la vamos a dividir por 6. De forma tal de que en el segundo miembro, al hacer eso, nos va a quedar un 1 y estamos acercándonos a la forma segmentaria de la ecuación de la recta. Ahí lo vamos a ver. 3x menos 2y, todo dividido 6 es igual a 1. Yo lo que les decía también que hubiese estado mal, pero lo voy a escribir por acá, era que si tengo 3x menos 2y igual 6, alguien podría haber pensado, y bueno, a toda la ecuación le restamos 5, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Entonces nos hubiese quedado 3x menos 2y menos 5 igual 6 menos 5, que es 1. No puedo, Pero claro, no puedes restarle al 3 de la y porque son diferentes. no se puede restar, ¿eh? Yo le puedo restar 5 de los dos lados, no pasa absolutamente nada, porque fíjense que si este 5, yo después lo paso para acá, vuelvo a obtener la misma expresión que tenía antes. Pero digamos, logro un 1 a la derecha, pero vuelvo a tener las x con las y con los números mezclados, entonces no me solucionaba el problema. Por eso lo correcto era pensar que una vez que despejé x e y de un solo lado y el número que no tiene ni x ni y del otro, divido por el número que me quedó para obtener 1. Esto es lo correcto. La otra operación, que alguien la pudo haber pensado, estaba mal. Y acá fíjense que estoy cerca de esta expresión, cerca de la segmentaria. ¿Qué tengo que hacer para obtener la segmentaria? Dividir cada número por 6. ¿Cómo, perdón? Simple. Alexia. Distribuir. Dividirlos por 6. Dividir cada número por 6. Exactamente, distribuir el Después de denominador. simplificar. Distribuir el denominador. Entonces nos va a quedar 3x sobre 6 menos 2y sobre 6, como ustedes pusieron en el chat, efectivamente, igual a 1. Y una vez que distribuimos, simplificamos lo que podemos. ¿Está? Fíjense que en ese caso vamos a poder simplificar el 3 con el 6. Nos va a quedar 2 acá abajo. Vamos a poder simplificar el 2 con el 6. Nos va a quedar un 3 debajo de la i. Si distribuimos este 6 en la resta que tenemos en el numerador, nos queda 3x sobre 6 menos 2y sobre 6 igual a 1. Podemos simplificar, entonces vamos a ver que nos queda debajo de la x un 2 y debajo de la y un 3. Pasando en limpio, tenemos x sobre 2 menos y sobre 3 igual a 1. Eso es muy parecido a la forma segmentaria, pero tenemos un problemita. Fíjense que en la forma segmentaria, para que efectivamente, para que A y B sean los cortes con los ejes X e Y, el signo que une a X y a Y tiene que ser positivo. Entonces, este signo es el que nos está complicando. ¿Qué podemos hacer para solucionar eso? X sobre 2 más y sobre menos 3. Muy bien, este signo menos se lo afectamos a la fracción. Es como si nosotros escribiéramos, lo voy a poner acá arriba para que ustedes lo puedan ver bien. X sobre 2 más, paréntesis, menos y sobre 3. O sea, a la fracción le ponemos el signo negativo y aparece la suma que tanto nos interesa a nosotros para poder parecernos a la segmentaria. Y todavía hay algo más, que el menos está en la fracción, cuando en realidad yo quiero que el menos quede en la parte de abajo. O sea, que este menos que aparece en la fracción se lo afectemos directamente al denominador. Entonces, ahí sí, haciendo simplemente esa última operación, encontramos que la forma segmentaria es x sobre 2 más y sobre menos 3 igual a 1 y tenemos la forma segmentaria de la ecuación de la recta. Llegamos de la forma general a la forma segmentaria, nuevamente haciendo pasajes de término. ¿Se comprende? Sí. Bueno, hacemos ahora uno más. Para terminar, vamos a pasar ahora al revés. Vamos a salir de la segmentaria y vamos a tratar de llegar a la general. A ver cómo nos va.
O sea, vamos a salir de la expresión que encontramos recién, que es x sobre 2 más y sobre menos 3 igual 1. Y de esa expresión, nosotros queremos, a través de pasaje de términos, llegar a esta de acá arriba. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Qué primer pasaje de término tengo que hacer para poder llegar a esta expresión de arriba? Nuevamente, no hay un solo camino, hay varios. Ustedes pueden indicar el que les parezca, y por todos vamos a llegar, si hacemos los pasos correctos. ¿Qué es lo Pasamos el primero? 1 restando. ¿Cómo? Pasar el 1 restando. Bueno, quizás no sea la forma más sencilla, pero lo voy a tomar porque es también una posibilidad, y como yo dije, por cualquier camino llegamos. X sobre 2 más y sobre menos 3 menos 1, pasa este 1 que está en el segundo miembro, al primero restando, y en el segundo nos queda 0. Demir dice multiplicar cruzado. Ahí tengo dudas con lo que está diciendo Demir, porque no es realmente lo que habría que hacer. Entiendo tu idea, Demir, y creo que llegarías a lo mismo, pero no es el término correcto multiplicar cruzado. Multiplicar por 6 cada miembro. Ahí estamos. Eso me gustó. ¿Qué es lo que sucede acá? Miremos. En la expresión general no tenemos denominadores. Acá sí tenemos denominadores. Nos está molestando este 2 y nos está molestando este 3. Entonces lo que nosotros podemos pensar es que para eliminar todos los denominadores, yo a esto lo voy a multiplicar a toda la expresión, tanto a la izquierda como a la derecha, lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a multiplicar por 3. Es decir, como dijo Florencia, en realidad voy a multiplicar toda la expresión por 6. Es una forma muy sencilla, es como sacar un común denominador, ¿está? Entonces digo, 2 menos 3, el denominador o el número que contiene todos estos factores, porque aquí también debajo del 1 hay otro factor, que es el 1. Y fíjense que este numerito 6 es divisible por 2, es divisible por 3, es divisible por 1. Entonces encuentro un múltiplo que es común a todos. 6 es múltiplo de 2, de menos 3, de 1. O dicho de otra manera, 6 es divisible por 2, por 3 y por 1. Y cuando yo multiplico, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a hacer despacito para que todos lo vean. Nos va a quedar 6x sobre 2 más 6y sobre menos 3 más 6 por 1 igual, y lo voy a escribir también, 0 por 6. Todo está multiplicado por 6. El 6 apareció en todos los términos que tengo, tanto a la izquierda como a la derecha del signo igual. Y ahora, simplifico. 6x sobre 2, bien Valentín, simplificamos, es 3x. 6y sobre menos 3. Menos 2. Claro, Menos 2y. tengo que tener en cuenta el signo, entonces me va a aparecer ahora menos 2i. Después nos queda más 6 igual a 0. Perdón, ¿por qué más 6? Yo me equivoqué, por eso vamos a corregir un poquitito acá. Ups. Vamos a corregir un poquitito acá y lo vamos a dejar como corresponde. Ustedes no se dieron cuenta, no pasa nada, pero ahora lo vamos a corregir a esto. Fíjense que ahí cuando yo puse más 6 por 1 me equivoqué, porque en realidad tengo menos 1. Al multiplicarlo por 6 nos queda menos 6 por 1. ¿Está? Y menos 6 por 1 es menos 6, y efectivamente nos quedó la ecuación en la forma general
tal cual sabíamos que nos tenía que dar partiendo de la segmentaria. Entonces, ¿cómo hago para pasar de una forma de la ecuación de la recta a otra? Siempre por pasajes de término. Puedo pasar de la general a la explícita, de la general a la segmentaria, de la segmentaria a la general, de la segmentaria a la explícita, o de la explícita a la general y de la explícita a la segmentaria. Todos esos pasajes de término. Miren, se los resumo acá. Tengo la ecuación en su forma general. Tengo la ecuación en su forma explícita, la de y igual mx más b. Y tengo la de la forma segmentaria. Entonces, yo puedo pasar de la general, vamos a poner así, puedo pasar de la general a la segmentaria, de la general a la explícita. Puedo pasar también de la segmentaria a la explícita, de la segmentaria a la general. O puedo pasar también de la explícita a la general y de la explícita a la segmentaria. Todo esto haciendo pasajes de término. Y recordando que cada una de estas ecuaciones, si hago bien los pasajes de término, representan exactamente la misma línea recta. ¿Qué hay que hacer acá? Practicar. Simplemente practicar. Y de esa forma vamos a poder resolver sin problema el pasaje de una forma de la ecuación de la recta a otra. ¿Se entendió lo que vimos? Queda para hacer ejercitación que ustedes tenían propuestos un par en el video de la recta, el primero que les subimos para que ustedes lo vean antes de empezar las clases. El primer video que está en el campus. Si esto está bien, vamos a pasar ya al tema siguiente, que tiene que ver para qué vamos a usar ahora nosotros la ecuación de la recta, porque vamos a empezar a estudiar las ecuaciones de primer grado. No se olviden que el tema general que estamos viendo nosotros no es la recta, sino que se llama sistemas de ecuaciones lineales. Yo se los puse como título el primer día, el lunes 15 lo pusimos como título. Sistemas de ecuaciones lineales. Entonces estudiamos la recta porque la recta es una ecuación lineal. Y ahora vamos a ver por qué se llaman ecuaciones de primer grado. En realidad, todo lo que ustedes pueden ver escrito en esta diapositiva, y cuando digo todo son todas las expresiones, tienen una particularidad de que son obviamente ecuaciones porque tengo un miembro igualado a otro miembro, pero aparece una sola letra, aparece la X. Esas son las ecuaciones que ustedes estudiaron, como lo decían, en algunas clases lo dijeron bien, son ecuaciones que estudiaron en primaria para resolver algún tipo de problemas, que después las estuvieron estudiando en secundaria y se resuelven haciendo pasajes de término. Pero a nosotros nos interesan los que son las ecuaciones lineales de primer grado. Y las ecuaciones lineales son cuando esta ecuación no tiene una sola incógnita, sino que tienen dos incógnitas. Y oh casualidad, cuando tenemos dos incógnitas, la forma es AX más BY igual C. Es decir, un número multiplicado por X más otro número multiplicado por Y igual a un número. Y esto no es ni más ni menos que lo que estuvimos estudiando desde el 15 de marzo hasta hoy, que son las ecuaciones de la recta. O sea, la ecuación de la recta es lo que se conoce con el nombre de ecuación lineal de dos incógnitas. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a estudiar ahora? Pero no vamos a estudiar una ecuación solita, sino que vamos a terminar estudiando dos ecuaciones juntas, cómo se comportan, que se van a comportar como un sistema. Pero antes de saber cómo se comportan dos ecuaciones, tenemos que terminar de ver todavía cómo se comporta una sola ecuación. ¿Qué significa que tengamos una ecuación lineal de dos incógnitas? Por ejemplo, si A vale menos 2, si B vale 3 y si C vale 6, tenemos esto
que es la misma ecuación de la recta que veníamos manejando hace un rato, ¿no? Exactamente la misma, que ya la conocemos graficada, pero ahora esta expresión que está en azul la vamos a conocer no como ecuación de la recta, sino que la vamos a trabajar como una ecuación lineal de dos incógnitas. ¿Alguien sabe por qué se llama lineal la ecuación? Ecuaciones porque está igualado. Dos incógnitas porque aparece X e Y. Ahora, ¿por qué se llama lineal? A ver si alguien sabe. Porque el Porque- gráfico es una recta. Bueno, el gráfico es una recta como Porque- consecuencia de que es una ecuación lineal, justamente. O sea, si no la graficáramos y solamente vemos la expresión, ¿cómo nos damos cuenta si es una expresión lineal o no? Porque es de primer grado. ¿Y qué significa que sea de primer grado? Eso Está la 1, exponente 1. efectivamente, las variables que son X e Y, o las incógnitas, mejor dicho, que son X e Y, aparecen elevados a la 1. Si apareciera X al cuadrado, o Y al cuadrado, o X al cubo, o raíz cuadrada de Y, cualesquiera de esas expresiones, no sería una expresión lineal. Yo voy a escribir varias acá, miren. Voy a escribir 3x cuadrado menos 5y igual 0. 2x más raíz cuadrada de y igual menos 1. X por y más 2 igual 0. Esas tres ecuaciones que yo escribí en verde no corresponden a una ecuación lineal de dos incógnitas. Sí son ecuaciones de dos incógnitas. Eso está bien, porque en todas las ecuaciones aparecen X e Y. Pero ¿por qué no son lineales? La primera es muy sencilla. No es lineal porque nos aparece X elevado al cuadrado. Si hubiese estado 3X menos 5Y igual 0, hubiese sido una ecuación lineal, por más que no tuviera el término independiente distinto de 0, porque este término puede ser 0 tranquilamente. El problema es que acá aparece X al cuadrado. Por eso no es una ecuación de dos incógnitas lineal, sino que en ese caso ya sería cuadrática, ya sería diferente. ¿Por qué la segunda no es una ecuación lineal? ¿Por la raíz? Por la raíz. ¿Y qué significa que yo tenga raíz cuadrada de y? ¿Alguien se acuerda cómo lo puedo escribir a esto como exponente? ¿Cómo puedo escribir? ¿Un medio? Efectivamente. Raíz cuadrada de y es lo mismo que y elevado a la 1 medio. O sea que la variable y no está elevado a la 1, sino que está elevado a la 1 medio, por eso aparece la raíz cuadrada. Entonces esto tampoco es una ecuación lineal. Y la otra, ¿por qué no es una ecuación lineal? Porque falta una incógnita, No, si están las dos. ¿no? Mirá, X e Y. Ah, ahí lo vi. Están las dos. Pero ¿por qué no es una ecuación lineal de dos incógnitas? ¿Tiene un término están independiente juntas. del lado izquierdo? No pasa Porque se nada, porque el término multiplican. independiente, yo esta ecuación la puedo reescribir, X por Y igual menos 2. El término independiente que esté a la izquierda, a la derecha, es exactamente lo mismo. E incluso puede no estar el término independiente. Ojo, Fíjense que, a ver, si yo escribo 5X menos 2Y igual 0, eso sí es una ecuación lineal. No importa que tenga o no el término independiente. El término independiente puede ser 0. Ese sí puede ser 0. Y ya voy a hacer una aclaración después. ¿Por qué entonces X por Y más 2 igual 0 no es una ecuación lineal? Porque X aparece multiplicando ahí. Efectivamente, porque X aparece multiplicando ahí. Las incógnitas tienen que estar, pero tienen que estar sumándose o restándose unas a otras, como dice Constanza. No multiplicándose y menos aún dividiendo. Y tampoco podría aparecer así, miren, X elevado a la Y igual a 2. Eso tampoco. La única operación permitida para que sea una ecuación lineal de dos incógnitas es que las incógnitas aparezcan elevadas a la 1 y entre ellas solo haya sumas o restas. Ahora bien,
Antes de seguir avanzando, miremos un poquito nuestra ecuación, aquí escrita en forma general. AX más BY igual C. Yo dije recién que C puede ser 0. No hay ningún problema de que el término puede ser 0. No hay ningún problema de que el término independiente sea 0. Más aún, aquí abajo, que la estoy recuadrando, esta ecuación 5x menos 2y igual 0 es una ecuación lineal, y como bien dijeron ustedes al principio, cuando empezamos a estudiar esta diapositiva, me va a representar una línea recta. Eso es verdad. Ahora, los que no pueden ser 0 para que sea una ecuación lineal de dos incógnitas son A, tiene que ser distinto de 0, y B, tiene que ser distinto de 0. Porque si uno de estos fuera 0, mi ecuación dejaría de ser de dos incógnitas y sería de una sola. Desaparecería X o desaparecería Y. Miren, si A fuera 0, yo por ejemplo podría escribir 3Y igual 1. Eso no es una ecuación lineal de dos incógnitas porque la X desapareció, no está. ¿Por qué no está? Porque el número que estaría multiplicando a X sería un 0. Y entonces deja de ser una ecuación lineal de dos incógnitas. Por otro lado, si yo hubiese planteado menos 5x igual a menos 3, en donde el que era 0 era el valor de b minúscula, tampoco sería una ecuación lineal porque no estaríamos en este caso teniendo las dos incógnitas, me estaría faltando la y. Por eso decimos que en una ecuación lineal de dos incógnitas, C, el término independiente, puede ser 0, pero los coeficientes que están multiplicando a las incógnitas, A y B en este caso, no pueden ser 0. Ni uno ni los dos, por supuesto, ¿no? En el caso, una cosa importante voy a decir, en el caso de una ecuación de dos incógnitas, en donde A y B sean simultáneamente diferentes de 0, o sea, por ejemplo, menos 2x más 3y igual 6, por ejemplo, 5x menos 2y igual 0, voy a tener siempre como gráfica rectas inclinadas. Rectas inclinadas, con pendientes positivas o pendientes negativas, que pasan por el origen de coordenadas, es decir, que pasan por acá, o que están como esta otra recta. Depende de muchas cosas que cuando vimos la ecuación de la recta la estudiamos. En cambio, en estos casos particulares en donde no son ecuaciones de dos incógnitas, estos corresponden a rectas que no son oblicuas, es decir, que son rectas paralelas al eje X o paralelas al eje Y. O sea, en una palabra, cuando falta uno de los valores, cuando no está X o cuando no está Y, nosotros vamos a tener rectas horizontales o rectas verticales. Antes de avanzar, me detengo en esto para explicarles esto que acabo de decir de las rectas horizontales y rectas verticales. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Voy a poner mis ejes. El eje vertical, el eje horizontal. Le voy a poner los nombres. Vamos a poner las unidades. 1, 2, 3. Vamos a hacerlo muy simple. Supongamos que nosotros tenemos una recta en la cual se anula el valor de A. Si A es igual a 0. Por ejemplo, vamos a poner 2i igual 4. Fíjense que en la ecuación que está recuadrada en rojo, al estar anulado A, este término desaparece. Y nos queda solamente B por I igual C. Yo tomé dos números cualesquiera, ¿no? 2i igual 4. Si ustedes miran un poquito más,
podemos reducir esta expresión aún más y ponerle y igual 2, simplificando, ¿no? Que este 2 pasa dividiendo al 4 y nos queda y igual 2. ¿Esto es la ecuación de una recta? Piensen antes de contestar, por favor, ¿eh? Te está marcando un punto, ¿no? Lucas dice que está marcando un punto nada más. ¿El resto qué opinas? Sí, es una constante. Esta expresión, muy bien, corresponde a una constante. A ver, sigo. Eso está bien, ¿eh? Eso que me dijeron está bien. Dicen que solo es una ordenada, que no es la ecuación de una recta. Sí, Nicolás Amarillo, a ver, dale. Levantaste la mano. Si no te equivocaste, levantaste para hablar. Y si te equivocaste, no pasa nada. ¿No sería una recta paralela al eje X? Sí, Aldana. Va a ser una recta paralela al eje X. ¿Que pasa por dónde? Por 2 del eje Y. Muy bien. Y ahora lo vamos a hacer y lo voy a explicar bien fundamentado por qué. Para sorpresa de algunos, está esto que acabamos de tener ahí como expresión, gráficamente es una recta, vamos a hacerla bien, una recta que es paralela al eje X y que pasa por el valor 2. ¿Y por qué yo estoy seguro de eso? Miren, se lo voy a explicar de varias formas. Si yo escribiera, digo, esto puede ser la ecuación de una recta que responde a la forma explícita y igual mx más b. ¿Puede ser? Sí. Sí, dice Florencia. Bueno, ¿cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada del origen? La pendiente vale 0 Cero. y la ordenada al origen 2. Muy bien, la pendiente vale 0 porque al no estar x, el número que está multiplicando a x para que desaparezca es 0. Y la ordenada al origen es 2. Es decir, que estamos hablando de una recta que tiene pendiente 0, y si tiene pendiente 0 es una recta horizontal, que pasa por el eje Y en el punto 2. Lo que estamos diciendo acá es que esto es una recta que no varía, que no es creciente ni decreciente, que no tiene pendiente, como dice Alexander muy bien. Por eso decimos que es constante y que no importa cuál sea el valor de x, pero siempre el valor de y va a ser igual a 2. Entonces lo que primero pensó Lucas cuando nos dijo que para él era un punto, yo le digo, no es solo este punto, sino que también es este. Cualquier punto que esté sobre esta línea recta que dibujamos de color rojo, porque la única exigencia que tenemos es que la ordenada y vale 2. Pero la abscisa x puede ser cualquiera. Por eso tenemos una recta horizontal. Cuando tenemos una expresión, y la vamos a escribir en general, y igual k, con k, y vamos a poner pertenece a los números reales, positivo, negativo, 0, lo que fuera, tenemos una recta horizontal que pasa por el valor k del eje Y. Así podríamos tener y igual 0, y igual menos 2, y igual 3,25. Todas esas expresiones serían las ecuaciones de rectas horizontales, que pasan por el valor 0 de y, por el valor menos 2 de y, o por el valor 3,25 de y. De todas esas, hay una que es particular, que es esta, miren. ¿Qué pasa si yo grafico esa recta? ¿Qué obtengo cuando hago y igual 0? Es el eje X. Muy bien. Esto que está acá, y igual 0, es ni más ni menos
y esto es importante, a los apuntes, es la ecuación del eje X. Cualquier otro valor en vez de 0, positivo o negativo, nos va a dar una recta horizontal paralela al eje X. Pero cuando y es igual a 0, esa ecuación es la ecuación del eje X. ¿Por qué? Y porque en ese caso la pendiente es 0, pero la ordenada al origen también sería 0. ¿Se comprende eso? Bueno, ahora yo voy a redoblar la apuesta, porque dijimos que pasa si A es igual a 0. Y ahora vamos a estudiar qué pasa si B es igual a 0. Entonces vamos a escribir por acá, como estábamos haciendo recién, si B es igual a 0. Y para eso vamos a decir que lo que tachamos entonces ahora tiene que ver con este término, ¿no? Se anularía todo lo que tiene ahí. La forma general nos quedaría A por X igual C. Es decir que, por ejemplo, podemos decir 3X igual menos 6. Cualquier número para A, cualquier número para C. Otra vez, podemos hacer lo mismo que hoy, despejar X, simplificar, y nos va a quedar X igual menos 2, porque el 3 pasa dividiendo al menos 6, y nos queda X igual a menos 2. ¿Qué representa eso gráficamente? Piensen, no se apuren a contestar. Una paralela al eje Y, pasando por el punto menos 2. En vez de tener una recta horizontal, vamos a tener una recta vertical. Los dos respondieron exactamente bien. Va a ser una recta vertical, o sea, va a ser paralela al eje Y, y va a pasar por menos 2, efectivamente, porque lo que nos está informando esto es el valor de una abscisa, menos 2, pero puede existir cualquier valor de ordenada, entonces nosotros estamos teniendo esta recta, que pasa por menos 2. La ecuación de esa recta, es X igual menos 2. Lo voy a escribir acá. X igual menos 2. Cuando tenemos entonces X igual una constante, siendo esta constante un número que pertenece a los reales, positivo, negativo, 0, lo que fuera, tenemos la ecuación de una recta vertical. Y de la misma forma que dijimos hoy, esto podría ser X igual 1, X igual 0, X igual menos 2,33. Cualquier número real, positivo, negativo, nulo, fíjense que puede ser decimal, fracciones, lo que sea. Y de todos esos, hay uno en particular que nos interesa, que es este que dice X igual 0. Porque X igual 0 lo que nos está dando es la ecuación de una recta vertical que pasa por 0. Muy bien, Andrés. Es decir, que estamos teniendo la ecuación del eje Y. Ecuación del eje Y. Esto también va a las hojas de fórmulas. Son los dos datos importantes. Primero, que X igual a una constante es una recta vertical. Y en particular, que X igual 0 es la ecuación del eje Y. Se me representa gráficamente el eje Y. Y antes vimos que Y igual a una constante se trata de una recta horizontal,
y que en la particularidad de que y sea igual a 0, nos está dando la ecuación del eje X, o sea, nos representa gráficamente el eje X. Por esto, por todo lo que explicamos recién, para tener una ecuación lineal de dos incógnitas, no pueden ser ni el valor de A igual a 0, ni el valor de B igual a 0, para que las rectas sean oblicuas. Si uno de los dos es igual a 0, las rectas son horizontales o verticales, depende de quién sea 0. Y hago una pregunta más, simplemente para cerrar esto y a ver si lo pueden pensar. ¿Qué pasa si A es igual a 0 y B es igual a 0? En esta expresión estoy hablando, chicos, a ver, no se me pierdan. Estoy hablando en esta expresión. ¿Qué pasa si A es igual a 0 y B es igual a 0? En esta expresión de acá. Porque si A igual a 0, B igual a 0, yo tendría 0x más 0y igual C. Andrés anduvo cerca. Andrés dijo, pasarían las dos rectas por los ejes X e Y, chocarían en 0. No, no tanto. Directamente no serían las rectas en sí. Primero, bien Laura, si acá tengo 0x y acá tengo 0y, quiere decir que en el primer miembro que tengo 0 por x más 0 por y, el resultado es 0. Y si este resultado es 0, en el segundo miembro tengo que tener 0 también, porque si no, se me rompe el equilibrio de los platillos de la balanza. Y si solamente estoy remitido a eso, efectivamente, como puso Andrés en el chat, sería solo un punto en 0. Pero la verdad que no tiene sentido graficarlo. Por eso decimos que ni A puede ser 0, ni B puede ser 0, incluso menos aún simultáneamente. Y ahí vamos a tener una ecuación lineal de dos incógnitas, siempre y cuando la condición A distinto de 0 y B distinto de 0, pudiendo ser C igual 0. No hay ningún problema. Y para no seguir avanzando más, vamos a hacer la última de las preguntas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo sería la recta? ¿Qué le pasaría a la recta si A, ya lo escribo, A es distinto de 0, B es distinto de 0, pero C es igual a 0? Por ejemplo, 2x menos y igual 0. Por ejemplo, ¿qué particularidad tiene una recta en la cual ese valor C es igual a 0? Si quieren pensar la respuesta, les propongo que intenten pasarlo a la forma explícita, es decir, despejar y ahí se van a dar cuenta. A ver qué se les ocurre. Es muy fácil para despejar, Ahí dice Ruth que ella obtuvo y igual 2x. Eso es correcto. Fíjense que si en esta primera expresión 2x menos y pasamos y al segundo miembro, nos queda 2x igual a y, que es lo mismo que escribir y igual 2x. Si es la forma explícita, no se olviden que la forma explícita obedece a esta expresión, y igual mx más b. La explícita me da la información de la pendiente y la ordenada al origen. Bueno, 2 es la pendiente. Muy bien, 2 es la pendiente. M igual 2. No tiene ordenado el origen, ¿Y qué significa que no tiene ordenado el origen? que no pasa por el eje Y. ¿Cómo no?
La ordenada del No, que origen es es 0. Tiene ordenada del origen, pero vale 0. Y igual 2x es la ecuación de una recta en forma explícita, que obedece a la forma y igual mx más b, en donde observamos que el número que acompaña a la x, que en este caso es 2, es el valor de la pendiente de la recta. Y la ordenada del origen es 0. ¿Qué significa entonces, retomamos esa pregunta, qué significa entonces que la ordenada del origen sea 0? Que la recta va a pasar ¿por dónde? Por 0. Sí, cuidado, Gianella, que no es una constante. No es una constante porque aparece x multiplicado por un número. ¿Mm? Entonces nosotros lo que tenemos ahí es que estamos definiendo que la ordenada al origen, recuerdan la definición de ordenada al origen, me indica el punto por el cual la recta pasa o corta al eje Y. Entonces, si estamos diciendo que nuestra ordenada al origen es 0, si estamos diciendo esto, que nuestra ordenada al origen es 0, significa que buscamos en el eje Y el valor 0, que coincide obviamente con el origen de coordenadas, y nosotros vamos a tener nuestra recta que pasa por ese punto, por el origen de coordenadas. Es una recta oblicua que pasa por el origen de coordenadas. Siempre que tengamos esta condición, siempre de que el término independiente sea igual a 0, la recta va a pasar por el origen de coordenadas. Si el término independiente no es igual a 0, la recta va a cortar a los ejes X e Y en un punto distinto del origen de coordenada. Y muy bien, Constanza, es una recta oblicua porque su pendiente, eso lo vemos acá, su pendiente es distinto de 0. Esto nos indica que la recta es oblicua. Pendiente positiva o negativa, recta creciente o decreciente. Positiva y creciente. Creciente. Muy bien, positiva y creciente, perfecto. ¿Cómo hacemos? De la misma forma que las trazamos hace unos días atrás. M igual 2 significa, acuérdense que estamos haciendo el cociente delta I sobre delta X, lo que varía I respecto a lo que varía X. ¿No? Entonces, M igual 2 significa que estamos haciendo 2 sobre 1. Por lo tanto, nos desplazamos 1 según el eje X y tenemos que levantar 2 según el eje Y. Entonces vamos a llegar a este punto que marcamos acá, en 1, 2. Ahí tenemos nuestro punto, que nos va a indicar entonces que la recta pasa por el origen y por ese punto. Muy bien lo que han respondido en el chat, ¿eh? Muy bien. Entonces nuestra recta va a ser así. Esa es la recta cuya ecuación es y igual 2x. Acostúmbrense a esto, chicos. Generalmente cuando dibujamos la recta, escribimos cuál es la ecuación que ella tiene al lado de la gráfica. Y aprovecho esto antes de cerrar, ya es lo último esto, aprovecho esto antes de cerrar, digo, para hacer algunas recomendaciones cuando grafiquemos. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver que ustedes hacen cuando representan gráficamente? Los ejes tienen que tener flechita y tienen que tener nombres. Aquí tenemos el eje X y tenemos el eje Y, los dos con nombre. Fíjense, tienen la flecha solamente en el sentido positivo, no lleva doble flecha, ni el eje X ni el eje Y. Hacia la derecha en el eje X, horizontal, hacia arriba en el eje Y, vertical. Y después lo otro importante es indicar mínimamente algunos valores. Si ustedes trabajan en hoja cuadriculada, cada 2 cuadraditos pueden tomar una unidad, entonces no se pierden. Y si no, cada centímetro tomar una unidad, y eso les va a servir bastante bien para la mayoría de los gráficos que vamos a hacer en matemática. Pero fíjense lo que yo hice, ¿no? Marqué el 1 positivo y el 2 positivo en el eje X, marqué el 1 negativo en el eje X, e hice lo mismo en el eje Y.
Si bien esto es como un croquis porque no está hecho a escala, yo no usé una regla para medir, ni me basé en una cuadrícula que estaba ya arreglada, ya normada, lo hice a ojo, digamos, pero queda aproximadamente bien y se entiende perfectamente de que lo que hay desde este valor -1 al punto verde es lo mismo que hay desde el punto verde a este punto 1, o del punto verde al punto 1 en el eje Y, o del punto verde al punto -1 en el eje Y. O sea, como les decíamos en ese primer video que les dimos para ver, los ejes tienen que tener nombre, la letra que lo identifica, sentido, la flechita que indica hacia dónde crecen, y la unidad, para saber cuál es la escala en que estamos midiendo. Esto es un gráfico que habla por sí solo. No es necesario, por supuesto, en ese gráfico, acá porque lo usamos para construir, pero no sería necesario poner la flechita esta que me indica cuánto vale delta y, la flechita esta que me indica delta x. Si a mí me piden graficar esta recta y igual 2x, si me piden graficar esta recta, tengo que hacer los ejes con nombre, con escala, con todo, y la recta. Sí está bueno marcar estas líneas de punto en rojo, las que están en rojo, porque me indican el valor de la pendiente. Y lo otro que le puedo agregar, como para demostrar que sé de qué estoy hablando, es el ángulo de inclinación de la recta. A la derecha, de donde la recta corta el eje X, y en sentido antihorario, este es el ángulo alfa. Simplemente para cerrar todo esto, sabemos que el ángulo alfa lo calculamos haciendo arco tangente de la pendiente. O sea que en este caso estamos haciendo arco tangente de 2. Con la calculadora Shift, tangente de 2. ¿Y cuánto da el ángulo alfa? Aproximadamente ¿cuánto? 63. 63 grados. Bien.